están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación estamos conectados con Alfredo Buller. Él es abogado, especialista en contrataciones y concesiones, con el que vamos a tratar el tema específico de el túnel que va hacia Miraflores. Ha sido un tema bastante polémico y se ha tratado de abordar por el lado económico también, pero vamos a ver las implicancias. El alcalde de La Molina ha acabado de informar que sí se va a ejecutar este túnel, que va a llegar hasta Miraflores y que tan solo de ida costaría 35 soles. ¿Es esto no viable? Bueno, ¿cómo está, doctor Buller? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué opinas Sí. sobre esta noticia que nos hace llegar el alcalde de La Molina y si en realidad en la práctica esto se va a poder concretar? Un peaje cobrar de ida, tan solo de ida, 35 soles, para muchos peruanos puede ser muy caro. A ver, bueno, todo depende del esquema de concesión que se use, ¿no? Y hay varios esquemas posibles, ¿no? Hacer un túnel, evidentemente, y una concesión, en realidad es un túnel, es una carretera o una pista que va a ir por a través de la montaña, ¿no? Del cerro. Y eso tiene un costo. Entonces, lo que uno tiene que preguntarse es quién va a pagar ese costo. Hay distintas alternativas. Lo puede pagar el Estado y queda como una obra hecha por el Estado. Lo que suele pasar es que el Estado no tiene presupuesto para hacer una obra de esa magnitud. La segunda posibilidad es que la paguen los usuarios, en cuyo caso los usuarios van a tener que pagar un peaje por usarlo. Y la tercera posibilidad es que la pague parte el Estado y parte los usuarios, cuyo caso hay un subsidio que el Estado tendrá que dar y una concesión o algún esquema a través del cual el privado va a hacer parte de la inversión y la va a recuperar por peajes. Entonces, la pregunta se responde por simplemente decir de dónde sale el cuero para hacer las correas, de dónde sale el dinero para hacer el túnel, ¿no? Entonces, el punto es que yo no sé, no conozco cómo han hecho el cálculo económico, no conozco el esquema de concesión con el que se ha trabajado, no tengo idea cómo han hecho el cálculo. La pregunta es, ¿hay un costo que justifica si se va a hacer solo por peaje, cobrar 35 por los usuarios? Eso depende de cuántos usuarios estima que van a pasar por ahí, cuánto les van a poder cobrar y en cuánto tiempo el concesionario va a poder recuperar su inversión. Entonces, yo no sé si son 35 soles, si es más o es menos. Alternativas, que el Estado lo construya, de dónde sacar el dinero, o a otra alternativa, que el Estado aporte parte del dinero a través de un esquema de cofinanciamiento que tiene una serie de limitaciones en la ley. No se puede hacer un cofinanciamiento totalmente abierto, hay una serie de límites establecidos. Entonces, el problema real es cómo se hace algo, con qué dinero hacemos algo que tiene un costo. Si los 35 soles están correctamente calculados, yo no lo sé. Suena mucho, pero acá yo estoy ahora en Europa, hay peajes más caros que esos. Es decir, todo depende de cuánto costó hacerlo y cómo se va a recuperar. Claro, lo que también se ha dado en este anuncio es que será un túnel de 11 kilómetros, un peaje de 35 soles, que será por auto, casi 10 dólares. Como referencia, dice, el tramo 3 de Irsa Sur tiene 404 kilómetros y según Ocitran, 3 peajes de 8 soles con 40 céntimos por auto, es decir, 25.2 soles en total. Entonces, sí habría con esos datos para usted, a su juicio, algún tipo de compensación, porque si vamos a hablar desde La Molina hasta Miraflores, ida y vuelta serían 70 soles por 11 kilómetros. Es que nuevamente, todo, y ahí le voy a contestar como abogado más que como economista, todo depende. Todo depende de cómo se hace. Que Irsa cueste tanto con kilómetro no necesariamente es un indicador, depende, porque depende de cuánto cuesta un kilómetro de túnel frente a un kilómetro de pista, depende del tipo de obra que se va a hacer y depende de cómo se va a recuperar, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a recuperarlo en 10 años, en 20 años, en 30 años, ¿cómo lo voy a recuperar? ¿Cuánto es el tráfico estimado que va a pasar por ahí? Tampoco hay un incentivo para poner un peaje muy alto porque la gente va a poder seguir cruzando por arriba, ¿no? Y si yo no voy a pagar y voy a pasar por arriba, en cuyo caso el ingreso no se va a producir. Sí creo que es importante que haya opciones. Si efectivamente la única opción es pasar por el túnel y no va a haber otra, que hay varias para llegar, lo que pasa es que va a tomar más tiempo, ¿no? Y va a haber además algunos beneficios que se van a derivar en aquellos que quieran pagar
que es, van a descongestionar las otras vías, con lo cual yo voy a ir con menos tráfico por las otras vías posibles, porque va a haber parte del tráfico. Entonces, es difícil evaluar y concluir si está bien o está mal con la información que tenemos hoy día. Me imagino que la municipalidad tiene más información y habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cómo la ha calculado. Pero efectivamente, depende de cómo se está pensando el proyecto, de cuál es el tiempo de recuperación y de cuánto se estima va a ser el tráfico que va a pasar por ahí. Normalmente en estos casos, cuando se dan estos montos de por sí que causan asombro y pueden ser muy controversiales, ¿qué alternativas se dan en ese tipo de proyectos? Usted como abogado que tiene experiencia, ¿o qué alternativas se podrían dar? Es la que mencionaba hace un momento, ¿no? La primera posibilidad es que esto no sea una concesión, sino una obra pública, es decir, una obra del Estado, Ujú. que es a lo que estábamos acostumbrados hace años cuando las carreteras no estaban concesionadas y el Estado era el que construía carreteras. El Estado contrataba privados para construir las carreteras, pero el Estado administraba la carretera. El resultado de eso es que, recordarán ustedes, a finales de los 80 y Ventas, más o comienzos de menos. los 90, que no había carreteras. O sea, yo recuerdo haber pasado por la carretera al norte, de aquí hasta Trujillo, o a Chiclayo, si no recuerdo mal, y lo único que recuerdo es que parecía una pista de las peor mantenidas en una parte de Lima, ¿no? O sea, la verdad que llena de baches, no se podía ni correr, ni ni avanzar, ¿no? Entonces, claro, uno puede tener la alternativa. Si el Estado tiene cierto nivel de eficiencia y puede invertir y hacer la misma inversión y no cobrarla porque sale de nuestros impuestos, bueno, es una alternativa. Lo que pasa es que nuestros impuestos se usan no solo para hacer carreteras, se usan para hacer colegios, se usan para hacer centros de salud, se usa para la seguridad pública, se usa para tener policía, se usa para tener poder judicial. Todos esos servicios salen de la olla tributaria. Entonces, sí me parece positivo pensar en esquemas en los cuales no le cueste al erario, el erario pueda gastar eso en colegios o en salud o en otras cosas. Y si es que alguien privado está dispuesto a hacerlo, y hay privados dispuestos a pagarlo. Yo creo que ese es, y la pregunta es eso, ¿no? Nos puede parecer muy caro. A mí me parece caro pagar $10 ida y vuelta. Eso quiere decir que si paso todos los días tengo que pagar $20 diarios, me cuesta $600. A mí me parece caro, ¿no? Posiblemente me Claro, vaya por encima del cerro. Pero si hay gente dispuesta a pagarla, suficiente, dispuesta a pagarla, que posiblemente va a ser gente que tiene un nivel de ingreso relativamente alto, porque cualquiera no lo va a poder usar, ¿no? Y claro. eso financia la obra y beneficia que se descongestionen otras zonas de Lima que actualmente tienen que soportar el tráfico que iría por ahí. Bueno, digo, si alguien está dispuesto a pagarlo, en buena hora, ¿no? ¿Y qué pasa Eh, si el peaje no tiene esa misma acogida que esperan tener? Es decir, que mucha gente no esté dispuesta a pagar. Esa es una de las cosas que los esquemas de concesiones muestran una ventaja, y es el riesgo comercial de la concesión es en principio del concesionario. Entonces, si el concesionario calculó mal y no pasan suficientes carros, es su problema. Y si el concesionario calculó bien, recupera su inversión y hasta gana dinero. Y esa es la ventaja. Antes el Estado hacía la inversión, Ujú. corría el riesgo y después la carretera no funcionaba, no había suficiente tráfico, o simplemente no se podía financiar y teníamos el resultado que teníamos. La carretera más cara o la obra más cara no es aquella por la que se paga mucho, es la que no existe. Si uno no puede financiar algo y no existe, es lo más caro que se puede uno imaginar. Entonces, claro, sería muy lindo, digamos, que todas las carreteras se pudieran construir sin dinero, pero necesitamos dinero para construirlos y el dinero tiene que salir de algún lugar. Entonces, yo no estoy diciendo que el esquema esté bien, lo que estoy diciendo es que hay que analizar por qué se hace de esa manera y la ventaja que tiene la concesión privada es esa. Mientras hay opciones para pasar por otro lado, el riesgo del cálculo de que no pasa suficiente gente es del concesionario, ¿no? Por eso es que usualmente las concesiones el Estado es reticente a cofinanciar, porque el Estado no quiere asumir el riesgo comercial. Dice, el concesionario dice, yo voy a meterme esta obra, la voy a hacer, y si me pones un peaje de este tipo, voy a poder hacerla, y el Estado decide que se haga, bueno, veremos quiénes pasan por ahí. Distinto sería si nos cobraran por una obra que es la única alternativa para llegar a un sitio. Ahí podremos discutir sobre si el Estado tiene que invertir, si la pero aquí, además, la obra va a estar sujeta a un mecanismo contractual, habrá que ver cuál es el mecanismo contractual. Me imagino que habrá algún tipo de competencia para definir quién la va a ejecutar. Es decir, hay varios elementos que se tienen que tomar en cuenta. Pero no es, digamos, no está, yo sé que a veces uno ve un número y se asusta. Y de repente hay razones para asustarse, pero de repente no. Y eso es lo que creo que tenemos que tener claro.
Bien, entonces vamos a esperar porque todavía falta un tiempo para que eso se pueda concretar. Conoceremos los detalles y estaremos seguramente fastidiándolo, doctor Müller, para que nos explique ampliamente sobre su experiencia en este tipo de contratos. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Bien, amigos, eso fue todo por hoy. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.